Antes de empezar el video, te invito a que me sigas en mi perfil personal de Facebook. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Y finalmente te invito a que te unas a mi grupo de Facebook, ya que por esos medios todos los días subo contenido relacionado a temas de ingeniería, que estoy seguro que te van a servir en tu carrera como profesionista. Abajo en la descripción te dejaré enlaces directos. En este video vamos a estar aprendiendo qué es la corriente alterna y qué es la corriente directa. Para poder acceder a ese aprendizaje, vamos a estar teniendo en cuenta el siguiente temario. Primeramente vamos a ver qué es la corriente directa y para qué se utiliza. Segundo, qué es la corriente alterna y para qué se utiliza. Tercero, los códigos de colores que se utilizan en los cables al momento de conectar corriente alterna o corriente directa. Cuarto, qué es la frecuencia en la corriente alterna. Quinto, cómo convertir corriente alterna en corriente directa. Y sexto, cómo convertir corriente directa en corriente alterna. Y bueno, hay que tener muy en cuenta que la corriente directa es la corriente que siempre ha existido en la naturaleza y en el cosmos. La corriente directa la vamos a poder encontrar en los rayos, en las estrellas, en el cuerpo humano y básicamente en toda aplicación natural donde existe electricidad, vamos a estar hablando de corriente directa. La corriente directa se llama así porque es una corriente que si yo la grafico en una línea donde por un lado tenemos la potencia y por el otro lado tenemos el tiempo, vamos a obtener una línea recta que es directa, una línea que nunca va a estar variando respecto al tiempo. Concretamente la definición correcta sería que se le dice directa o continua porque mientras existe su valor no varía conforme pasa el tiempo. Y esto que vemos aquí es el símbolo de la corriente directa. Se fijan, es una línea recta con 3 rayitas que nos implica que la corriente no varía conforme pasa el tiempo. Los humanos actualmente generamos la corriente directa de la siguiente manera, bajo el principio del ánodo de oxidación y el cátodo de reducción. Este es un proceso químico o es un experimento que podemos utilizar mediante un ánodo de zinc y un cátodo de cobre. Entonces, si nosotros hacemos la reacción química que viene en el dibujo, podemos obtener como resultado un diferencial de potencia, el cual conocemos como voltaje. Esto nosotros actualmente lo tenemos ya sintetizado dentro de lo que son las baterías eléctricas. Ya sea las baterías eléctricas de carro o las baterías eléctricas de algún dispositivo electrónico como un control o cualquier otra cosa, utilizan este proceso químico para generar corriente directa. Otra forma en la que podemos obtener corriente directa es por medio de fuentes de poder o por medio de convertidores de corriente, ya sea como el convertidor o la fuente de poder que estamos viendo a continuación, o como el cargador de nuestro celular que convierte la corriente alterna del tomacorriente a corriente directa para que la pueda utilizar nuestro celular. Y bueno, ¿dónde podemos aplicar la corriente directa? La corriente directa yo la voy a aplicar en procesos eléctricos finos. Es decir, todo aquel proceso donde yo necesito hacer cosas muy detalladas. Por ejemplo, la computadora utiliza la corriente directa para poder hacer sus cálculos matemáticos por medio de las compuertas lógicas que internamente tiene. El PLC, por ejemplo, el que vemos ahí, el PLC Siemens que vemos ahí, utiliza la corriente directa para hacer su procesamiento lógico. El celular, para que pueda obtener la pantalla táctil funcionando, utiliza corriente directa. Y finalmente nuestro automóvil, las luces interiores, las luces exteriores, los sistemas electrónicos de ABS se manejan con corriente directa. Vaya, la corriente directa la vamos a encontrar básicamente en cualquier circuito electrónico donde veamos un proceso eléctrico fino. Ahora vamos a empezar a estudiar lo que viene siendo la corriente alterna. La corriente alterna es una corriente que fue inventada por el hombre. Concretamente fue inventada por el inventor Nikola Tesla. La corriente alterna se llama así porque es una corriente cuyo potencial varía conforme pasa el tiempo.
El símbolo que vemos ahí en la imagen es el símbolo de la corriente alterna. Si se fijan, tiene el símbolo de una onda sinusoidal, que es la onda que se genera al graficar la corriente alterna. Más adelante vamos a estar viendo cómo se genera esta onda a partir de los generadores eléctricos. Los humanos generamos corriente alterna de la siguiente manera. La generamos por medio de este aparato que tenemos aquí que se llama generador, el cual inventó Nikola Tesla. El generador, si yo lo veo de frente, vemos cómo tiene una parte que gira, que se llama inductor, y una parte estática que se llama inducido. Al girar el inductor con respecto al inducido voy a generar una carga eléctrica alterna. Acá de este lado podemos ver un GIF donde vemos cómo funcionaría este sistema. Vemos la parte que gira, que tiene un imán permanente con su parte norte y su parte sur, y vemos cómo respecto a la parte norte, nuestro inducido genera electricidad hacia un sentido o hacia otro. Es por eso que esta corriente que se genera se le conoce como alterna, ya que la alternancia es dada por el giro que tenemos en la parte de nuestro inductor. Tenemos el inducido, que también se le puede decir fase, y pues tenemos aquí el inductor. Este tipo de generadores nosotros lo podemos encontrar en cualquier aparato de generación eléctrica utilizado por el hombre, ya sea un ventilador eólico, el cual tiene un generador que es movido por unas aspas, o ya sea una central eléctrica, el cual tiene un generador que es movido por la presión del agua que pasa de la parte alta a la parte baja del río por el cual está conectada la presa hidroeléctrica. Hay algo muy importante que tenemos que saber y es cómo se genera esa alternancia. Anteriormente habíamos dicho que teníamos nosotros nuestro generador, el cual es un imán permanente que actúa sobre un inductor. Bueno, esa es la forma más básica de un generador eléctrico, pero la verdad es que actualmente los generadores eléctricos tienen 3 inductores. Esto es con el fin de aprovechar un solo giro de la manera más perfecta posible. Aquí nosotros podemos ver cómo un solo inductor hace la alternancia posible en una sola fase. Sin embargo, nosotros no tenemos un generador de una sola fase, tenemos un generador de 3 fases. Es por eso que si se fijan, acá tenemos un GIF de cómo funciona un generador con 3 fases, donde nosotros tenemos nuestro sistema rotativo que con respecto a estas 3 fases genera 3 ondas. Es lo que nosotros conocemos como generación trifásica. A esas fases las vamos a conocer nosotros como línea 1, línea 2 y línea 3. Es por eso que cuando nosotros vemos el tendido eléctrico afuera de nuestras casas, vemos 3 cables. Esos 3 cables vienen desde kilómetros y kilómetros conectados a un generador principal, el cual tiene las 3 fases que están alternándose una con respecto a la otra de acuerdo al movimiento oscilatorio de nuestro generador. Ahora, ¿dónde podemos aplicar la corriente alterna? La corriente alterna actualmente se utiliza para las siguientes cosas. Primeramente, para generar electricidad. Sería muy difícil generar electricidad suficiente por medio del proceso químico que anteriormente habíamos dicho. Es por eso que para poder generar electricidad de uso doméstico y de uso industrial se utilizan las presas hidroeléctricas o los ventiladores eólicos o las plantas nucleares, que básicamente lo que hacen es hacer que un generador gire para producir electricidad. Una vez que es producida, la corriente alterna también se utiliza para distribuir la electricidad por todo el país. Hay algo muy importante que tengo que aclarar de la corriente alterna. La corriente alterna tiene la capacidad de poder difundirse por miles y miles de kilómetros sin ver afectado su potencial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una fuente de alimentación de corriente directa que me da 20 volts de potencia. Si yo saco un cable de tendido eléctrico y lo mando a 200 metros, después de esos 200 metros yo no voy a tener los mismos 20 volts de potencia, la potencia se va a caer. Esa es la principal desventaja de la corriente directa, que conforme yo voy sacando tendido eléctrico, el potencial se va cayendo.
Sin embargo, en la corriente alterna no pasa eso. En la corriente alterna yo puedo mandar el voltaje por miles y miles y miles de kilómetros y la tensión nunca va a caer. Es por eso que la corriente alterna se utiliza para la distribución eléctrica. Después de la distribución, otra aplicación que tiene la corriente alterna es la iluminación artificial. Posteriormente, otra aplicación que tiene la corriente alterna es la distribución interna en los hogares y las industrias por medio de tomacorrientes o dispositivos complejos de distribución eléctrica. Y finalmente, la corriente alterna tiene una aplicación en sistemas donde se requiere mucha potencia energética, tales como motores grandes o como sistemas donde ahora sí que necesitamos corriente a todo lo que da. Se podría decir que la corriente alterna es utilizada para procesos donde se necesita mucha fuerza energética. Ahora, con este diagrama podemos ver mejor cómo es que funciona la corriente alterna. La corriente alterna es generada en una central generadora por medio de subestaciones y redes de transporte, es mandada a las industrias y es mandada a las casas. Habíamos dicho que por su principal característica, que es que la corriente alterna puede ser distribuida por miles y miles de kilómetros sin perder su potencia, esa es la característica que le permite ser la elegida para poder producir y distribuir la electricidad por todo el país. Hay que conocer las diferencias entre la corriente alterna y la corriente directa. La primera característica notable que podemos notar es que la corriente alterna varía a través del tiempo, pero la corriente directa es constante a través del tiempo. La segunda diferencia es que la corriente alterna normalmente se genera mediante generadores rotativos y la corriente directa normalmente se genera mediante procesos químicos. Si bien es posible generar corriente directa mediante procesos rotativos también, no es muy utilizada de esa forma actualmente. Y finalmente, la corriente alterna se utiliza para la generación, distribución y tareas de potencia de la electricidad, mientras que la corriente directa se utiliza para procesos electrónicos más finos. Ahora, hay que tener bien en claro que al momento de trabajar con corriente alterna y corriente directa, vamos a utilizar cables para poder distribuir esa electricidad o para poder utilizar esa electricidad. Y esos cables tienen que ir con un código de colores específico para cada tarea. Y bueno, los códigos de colores son más o menos los siguientes. En el caso de la corriente directa, yo voy a tener que el cable rojo va a ser el positivo y el cable negro va a ser el negativo. En el caso de la corriente alterna, el cable negro va a ser fase, el cable blanco va a ser neutro y el cable verde va a ser tierra. Y ahora yo quiero que pongan mucha atención en esto, porque es un error que mucha gente comete al momento de hacer circuitos eléctricos. Me ha tocado ver planos de instalaciones eléctricas residenciales donde dicen que tienen positivo y negativo, cuando eso es una completa mentira, porque en las residencias nosotros tenemos corriente alterna. ¿Ok? No se confundan, en la corriente alterna nosotros vamos a manejar fases y neutros. Y en la corriente directa vamos a manejar positivo y negativo. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven un diagrama o ven una explicación y les dicen, en la casa tenemos positivo y negativo, eso es mentira. El positivo y el negativo solamente es en la corriente directa. En la corriente alterna vamos a decir fase y neutro. Y en su caso tierra cuando lo requiramos. A continuación vamos a ver las variables que se utilizan en la corriente alterna y en la corriente directa. En ambas corrientes vamos a utilizar la fórmula matemática de la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Esa fórmula matemática la vimos en el video anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. En la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas verlo y puedas entender de qué estamos hablando. También en ambas corrientes se utiliza la ley de Kirchhoff. Sin embargo, en la corriente alterna existe una cuarta variable llamada frecuencia. Es decir, en corriente directa yo voy a manejar corriente, voltaje y resistencia. Pero en corriente alterna yo voy a manejar corriente, voltaje y resistencia, pero también frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Bueno, la frecuencia son las ondas que genera nuestra corriente alterna. Puedo tener una alta frecuencia o una baja frecuencia.
La frecuencia nosotros la vamos a medir en hercios. Un hercio es una frecuencia o un pulso que ocurre durante un segundo. Por ejemplo, nosotros aquí vemos un ejemplo práctico donde tenemos un hercio, que es un ciclo por segundo. Es decir, yo tengo un ciclo completo entre la parte alta y la parte baja en un solo segundo. Aquí en México, nuestro proveedor de electricidad, que por cuestiones del copyright no puedo decir, pero todo el mundo conocemos quién es el proveedor de electricidad aquí en México, nos provee 60 Hz de corriente alterna. Es decir, que en un segundo tenemos 60 ciclos entre la parte alta y la parte baja de nuestra frecuencia de trabajo de corriente alterna. Es muy importante que tengamos en cuenta esta parte, ya que muchas veces en la industria vamos a estar trabajando con aparatos que son de fabricación internacional. Y es muy importante saber esto porque hay aparatos que están hechos para otros países donde manejan otras frecuencias de trabajo. Aquí en México manejamos 60 Hz, pero en Estados Unidos manejan 80 Hz y en algunos países de Europa manejan hasta 100 Hz. Entonces, si al aparato no le das la frecuencia que te está pidiendo, corremos el riesgo de quemarlo eléctricamente hablando. Así que hay que tener mucho cuidado en el ámbito industrial al momento de seleccionar un aparato. Hay que ver que funcione en el rango de Hz que tenemos aquí en México. Y bueno, ya que estuvimos hablando de la corriente alterna y la corriente directa, vamos a estar hablando de los conversores de corriente. Básicamente hay dos tipos de conversores de corriente. Uno es el convertidor que convierte corriente alterna en corriente directa y otro es el convertidor que convierte corriente directa en corriente alterna. El conversor de alterna directa es un conversor como el que vemos en la pantalla, que internamente tiene estos componentes. Si se fijan, el conversor tiene por aquí abajo su entrada y tiene por acá arriba su salida. Este sistema funciona de la siguiente manera. Por la entrada vamos a tener nosotros el voltaje de entrada de corriente alterna, el cual por medio de un transformador va a ser reducido. Después por medio de un rectificador es rectificado, por medio de un filtro es filtrado y por medio de un regulador se le da el voltaje final para que quede completamente recto. A estos conversores también se les puede conocer como fuente de alimentación. Estos conversores son muy utilizados en la industria porque, como les había comentado con anterioridad, para poder distribuir corriente eléctrica yo voy a utilizar corriente alterna, pero para poder utilizarla en un PLC, en un transistor, en una resistencia electrónica o en una HMI, pues es muy importante tener este tipo de dispositivos porque nos van a permitir convertir la corriente alterna en corriente directa que pueden utilizar nuestros aparatos. Y bueno, tenemos el caso contrario, que es un convertidor de corriente directa a corriente alterna, el cual por aquí vemos que tiene su entrada y por acá vemos que tiene su salida. La verdad es que estos conversores en la industria no tienen mucha aplicación, pero donde sí tienen mucha aplicación, por ejemplo, es en los automóviles o por ejemplo en lugares apartados donde se utilizan paneles solares, ya que por ejemplo los paneles solares al momento de generar electricidad los generan corriente directa. Entonces mandan el panel solar a un conversor de corriente directa alterna para que convierta esa corriente directa en corriente alterna que se puede utilizar en el hogar. A estos conversores también se les conoce como inversor de corriente. Y bueno, con eso llegamos a la parte final del video. Espero que te haya gustado mucho y que hayas aprendido. Hasta esta lección hemos visto puros conceptos básicos. Sin embargo, en la siguiente lección vamos a estar aprendiendo ya circuitos electrónicos de aplicación industrial. Así que te invito a que no te pierdas el siguiente video. Espero que te haya servido mucho y que haya marcado un antes y un después en tu carrera como profesionista. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta pronto.